Buenos días, soy Claudio Carvajal, soy kinesiólogo chileno. Me dedico al área clínica y también soy docente universitario y en particular participo de un equipo de investigación en dolor crónico y vamos a presentar hoy día justamente los resultados de un estudio piloto orientado en esa dirección. Eh, Soy profesor de la Universidad San Sebastián de Chile y especialista en el área de kinesiología musculoesquelética. Esta presentación corresponde a un estudio piloto de prevalencia de dolor crónico musculoesquelético con y sin sensibilización central en beneficiarios del programa PRICE de Chile. Este programa consta de atención en salud integral a personas que han sido víctimas de violencia, exoneración, exilio, etcétera, en el periodo entre 1973 y 1990 en Chile asociado a la dictadura militar. A manera de introducción y respecto a algunos factores relevantes para el estudio del dolor crónico y que son de base para luego desarrollar esta idea, es importante conocer, primero que todo, que el dolor crónico a nivel mundial presenta una tasa de prevalencia entre el 13 y el 49%, dependiendo de la región, el tipo de dolor que estudiemos, ¿cierto? La población que se haga el estudio. En Chile, en particular, en el año 2018, el doctor Bilbeni y sus colaboradores determinaron que la prevalencia de dolor crónico musculoesquelético está en torno al 32%, algo que es bastante coherente con otros estudios internacionales que en general sitúan la cifra en torno a un tercio de la población. Sabemos que el dolor crónico es un problema de salud pública relevante. De hecho, antes de la pandemia de COVID-19, la OMS tenía proyectado para el año 2020 como uno de sus ejes de desarrollo de políticas de salud pública el dolor crónico. Y esto se debe, entre otras cosas, a que como condición de salud, ¿cierto? El costo económico del dolor crónico musculoesquelético a nivel mundial supera a la sumatoria de los costos por cáncer, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares en su conjunto. Es por esto, entonces, que debemos considerarlo un problema de salud pública relevante. Ahondándonos más en la materia de nuestro estudio, es importante intentar realizar o buscar en la literatura cómo se relaciona el dolor crónico con aspectos de violencia y donde más evidencia encontramos relativo a poblaciones equivalentes a la de nuestro estudio está en el ámbito de la tortura y de la violencia en torno a refugiados y veteranos de guerra. En esta población, en particular, se ha determinado que la prevalencia del dolor crónico puede alcanzar valores incluso hasta el 75%. Este valor obviamente es más que el doble de lo que habitualmente encontramos en la población habitual y obviamente habría aquí algún tipo de factor interviniente que podría favorecer la aparición de esta cronificación. Y en ese contexto, varios autores han postulado de manera sistemática al estrés postraumático como uno de los ejes esenciales de la relación entre dolor crónico, ¿cierto? Y violencia o tortura. Y adicionalmente se sabe también que en muchos de estos casos la presencia de estrés postraumático favorece el proceso de sensibilización central, que sería la base neurofisiológica que determinaría, ¿cierto?, esta conexión. Se sabe que el 80% de las personas, o hasta el 80% de las personas con estrés postraumático podrían llegar a reportar en algún momento de su vida algún tipo de dolor crónico que no es explicable en términos de lesión física o en términos biológicos desde el punto de vista lesivo. Y por lo tanto habría alguna tendencia, ¿cierto? Alguna relación que favorecería en estos individuos a padecer el dolor crónico. Y existe otra relación también que se ha expresado en situaciones de violencia o de tortura que genera un vínculo entre dolor crónico y estas situaciones y está dado esencialmente por lo que algunos autores han denominado la percepción de injusticia. Ya, la injusticia percibida básicamente corresponde a una circunstancia de subjetividad donde el individuo que ha sido víctima de algún tipo de situación traumática, que puede ser la tortura, pero también puede ser el presenciar una tortura o el haber sido víctima indirecta o directa de algún tipo de violencia, ya sea de guerra, política, incluso violencia doméstica o un accidente de tránsito, digamos, donde la persona termina siendo víctima. Estas personas entonces perciben que no merecen esta situación que están viviendo
la catalogan, la categorizan de injusta, y este proceso que es relativamente asociado más a lo cognitivo emocional, ¿cierto? También sería un factor que podría asociarse a la aparición de dolor crónico. Entonces, en esta población o en este tipo de poblaciones víctimas de violencia, por un lado tendríamos el estrés postraumático y por otro lado la injusticia percibida asociado al vejamen del cual fueron víctimas. Todo esto entonces funcionaría como una base que promueve, facilita la cronificación de algún cuadro de dolor musculoesquelético. Esto lo podemos corroborar en mayor medida, ¿cierto? Siguiendo un poco el modelo de evitación perpetua para el estrés postraumático y la asociación con dolor crónico que promueven MASMAS y colaboradores. En este modelo conceptual, el trauma, ¿cierto? La situación o el evento traumático desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista psicológico, ¿cierto? Produce disfunciones cognitivas e intrusiones, entendiendo estas como pensamientos angustiantes, reiterativos, incluso obsesivos, no controlables, ¿cierto? Y esta condición de disfunción cognitiva e intrusiones favorecen el estado de hiperexcitabilidad que denominamos hiperarousal. En este estado de hiperexcitación esencialmente cortical, ¿cierto? Van a verse promovidos elementos como el insomnio, se va a ver favorecido la percepción del dolor y la intensificación o los descensos del umbral, si así queremos verlo. Va a haber aumentos en la actividad simpática, incluso se van a favorecer la aparición de flashbacks, ya de imágenes recurrentes que promueven el recuerdo del trauma. Y esta situación, insisto, de hiperexcitabilidad va a favorecer actitudes de evitación del individuo o la promoción, ¿cierto?, de la inactividad ante la exposición. Al mismo tiempo, tanto las actividades evasivas como la hiperexcitabilidad cortical favorecen, ¿cierto?, la percepción del dolor o la intensificación de las señales nociceptivas que pueden provenir de la periferia, entrando en un círculo ahora de dolor y catastrofización y creencias y miedo de evitación, que es básico o típico del modelo de evitación del dolor, ¿ya? De esta forma, ambos fenómenos, el fenómeno del dolor persistente y el fenómeno del estrés postraumático, coexisten o pueden llegar a coexistir en un circuito vicioso, ¿cierto? Donde se promueve el catastrofismo y la evitación como estrategias de comportamiento. Esta sería la base conceptual, ¿cierto? Pero adicionalmente hay bases neurofisiológicas o incluso neuroanatómicas que se asocian a esto. Sabemos que, por ejemplo, las personas con estrés postraumático presentan disfunciones en ciertas áreas cerebrales, como en el hipocampo, ¿cierto?, la amígdala o la corteza cingulada anterior, regiones que por lo demás están asociadas también a la modulación del dolor. Por lo tanto, no solamente hay una asociación conceptual, sino que también neurofisiológica y neuroanatómica. Entonces, en base a esta problemática que hemos planteado, se justifica nuestro estudio en la siguiente línea de razonamiento. El programa de atención integral en salud, PRICE, presenta un universo de 700.000 beneficiarios que han sido víctimas de exoneración, exilio, tortura, detenido desaparecido, etcétera, y a sus familiares hasta en tercera generación. Ese es el universo completo, pero activos se encuentran aproximadamente 40.000, es decir, personas que han consultado en los últimos 12 meses en el programa. Y esto se distribuye en 42 centros en Chile, donde reciben una multiplicidad de prestaciones, dentro de las cuales no se incluye el dolor crónico musculoesquelético. Esto es uno de los fundamentos de esta investigación. Y además, digamos, encontramos junto con esto relatos permanentes, tanto de usuarios como de personas que trabajan en el programa, de que existiría una alta prevalencia de dolor y que este no podría o no estaría siendo manejado por el programa. De aquí, digamos, se presenta la postulación al gobierno para hacer esta investigación, la que fue aprobada en el año 2018. Nuestras hipótesis de trabajo son básicamente dos. Uno, que la prevalencia de dolor crónico en esta población es mayor a la de la población general de Chile, que situamos en 32%, y que estos individuos presentan una tasa de sensibilización central mayor que el promedio de la población. Para esto utilizamos como base estudios internacionales, ya que no existe una medición de la sensibilización central en dolor crónico musculoesquelético en chileno.
Y esta tasa es variable entre el 2 y hasta el 38% aproximadamente de sensibilización central, insisto, en personas con dolor crónico musculoesquelético. En base a esto, el objetivo, como ya queda relativamente claro, es determinar la prevalencia de dolor crónico con y sin sensibilización central en usuarios del programa. Para esto escogimos 10 centros PRICE grandes que abarcan a 16.450 beneficiarios, correspondiendo a un 41% de la población activa, ¿ya? Se hizo un muestreo aleatorio para el estudio piloto, donde se terminaron, resultó en una muestra final de 142 personas para evaluar. El estudio fue hecho de manera transversal durante los meses de septiembre y octubre de 2019. Insisto, este es un piloto para calcular la prevalencia y luego, ¿cierto?, hacer el cálculo de la población del estudio de campo, población que ya fue calculada en 704 y que hoy en día este estudio de campo se está ejecutando actualmente. Para determinar esto se utilizó básicamente una entrevista personal y una serie de cuestionarios donde destaca el inventario de sensibilización central validado por Cuesta Vargas al español en el año 2016. Asumimos un error de 3% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados nos da que el género dominante es el femenino, cerca de 2/3, 1/3 son hombres. Existe también individuos de otros géneros, ¿cierto? La edad de rango es bastante amplia porque abarca tanto víctimas directas, casos índices, como generaciones posteriores, ya distribuyéndose entonces en un rango amplio desde los 22 hasta los 91 años, con una media en torno a los 60 años y su desviación estándar en torno a 13 años. Pero lo interesante es que no existen diferencias significativas en términos etarios de aquellos que presentan dolor crónico versus quienes no lo presentan. Por lo tanto, en la práctica, esto implica que a nuestro juicio la edad del paciente no sería un factor determinante en la presencia de la cronicidad. El cálculo de la prevalencia nos dio como resultado que en mujeres esta llega al 78%, o sea, el 78% de las mujeres del programa PRICE presenta dolor crónico musculoesquelético, y en el caso de los hombres esto es un 58%, existiendo diferencias significativas entre ambos géneros. Y la prevalencia total para la población en estudio es de un 71% de dolor crónico musculoesquelético. Si analizamos la prevalencia distribuida ahora geográficamente, como vemos acá, vamos a encontrar un patrón. Ya este patrón está siendo obviamente analizado en este momento, tenemos alguna hipótesis, pero lo interesante resulta ver que en la zona norte del país la prevalencia está entre el 70 y 80%. En la zona centro del país de Chile, la prevalencia siempre supera el 80%, y en la zona centro-sur la prevalencia está bajo el 70%. Este patrón lo hemos atribuido, entre otras cosas, a la potencial lejanía con los focos de conflicto original, pero es una materia que será analizada en su momento. Y para calcular la sensibilización central, vamos a recurrir a los resultados preliminares del estudio de campo. Ya en el estudio piloto solamente buscábamos la prevalencia del dolor crónico, pero ya tenemos los primeros resultados preliminares, ¿cierto?, de nuestro estudio de campo, donde hemos encontrado que casi el 80% de las personas que tienen dolor crónico de esta población PRICE tiene o presenta sensibilización central, ¿ya? Lo que es un valor bastante alto si lo comparamos con los valores vistos internacionalmente. Y lo otro interesante es que aquellas personas que no tienen dolor crónico también presentan una tasa hasta el 40% con sensibilización central. Es importante aquí acotar que el cuestionario de sensibilización central presenta mediciones que no solamente están en torno al dolor musculoesquelético, como por ejemplo la alta sensibilidad a irritantes químicos, la sensibilidad dérmica, ¿cierto? Trastornos genitourinarios o gastrointestinales, que podrían hacer que pacientes presenten algún tipo de sensibilidad que no se manifieste necesariamente con dolor. Por lo tanto, y para concluir, presentamos una prevalencia de dolor crónico musculoesquelético para nuestra población de estudio en torno al 71%. Esto abarca tanto casos índice como familiares indirectos o víctimas indirectas, digamos, familiares hasta tercer grado. El 79% de ellos presentaría sensibilización central, lo que también sería un valor, como vemos, alto. La prevalencia de dolor crónico musculoesquelético
presentada en esta población es bastante equivalente a lo que se ven en estudios internacionales en torturados de guerra, veteranos de guerra o refugiados. Por lo tanto, pareciera ser que hay un eje conductor que tiene que ver con la violencia como un factor de riesgo para el padecimiento de dolor crónico musculoesquelético. La prevalencia de dolor crónico es mayor en mujeres que en hombres, con diferencia significativa, como lo vimos. Este valor en nuestro estudio se distribuyó de manera heterogénea a lo largo de la población y el factor geográfico entonces pareciera también jugar un rol en cuanto, en este caso, a posiblemente la distancia con el foco conflictivo. La prevalencia de dolor crónico musculoesquelético entonces en nuestro usuario es más que el doble de la población general, o sea, podemos hablar de que hay una población especial acá, y obviamente a partir de esto el foco de potencialmente manejo como política pública del dolor crónico en esta población pasa a ser relevante. Y finalmente la sensibilización central también sería al menos el doble, dependerá del estudio con el que nos comparemos, que la mayoría de las poblaciones con dolor crónico musculoesquelético, siendo este un factor relevante en términos neurofisiológicos para explicar, digamos, o poder explicar de alguna manera su asociación con la persistencia del dolor en el tiempo. Agradezco a nombre del equipo que aparece en esta fotografía la invitación al Congreso ALGIA y queda ahí mi mail disponible para consultas o dudas. Muchas gracias.